Hola, soy Barbie para los que no me conocen y en este video les traigo el paso a paso para poder hacer un corpiño deportivo. Empecemos por los materiales. Para hacer este corpiño deportivo vamos a necesitar el patrón que se los voy a enseñar a hacer en este mismo video, lycra con algodón o alguna tela que elastice en ambos sentidos. Podría ser también lycra común, yo voy a utilizar las mismas telas que utilicé para el boxer. Si todavía no viste el tutorial del boxer, podés buscar el link en la descripción de este video. Y por último, 1 metro de elástico afelpado de 3 centímetros de ancho. Pasemos al armado del patrón. Vamos a comenzar eligiendo el talle que vamos a realizar. Para un busto de 85 centímetros, las medidas que vamos a usar son 18 por 26 centímetros. Para un busto de 90 centímetros, vamos a usar 20 por 28 centímetros. Para un busto de 95 centímetros, vamos a usar 22 por 30 centímetros. Y para un busto de 100 centímetros, vamos a usar 24 por 32 centímetros. Acá les dejo las medidas nuevamente para que las puedan repasar y recuerden que cuando me refiero al busto me refiero al contorno, es decir, la medida que rodea todo el cuerpo a la altura del busto. Yo voy a utilizar el talle S, que es para un busto de 85 centímetros. Voy a comenzar trazando un rectángulo de 26 por 18, que son las medidas que corresponden al talle S. Siéntanse cómodas de ir variando las medidas en base a sus necesidades. Ahora vamos a dividir este rectángulo a la mitad a lo largo. Abajo de la línea que acabamos de hacer vamos a marcar 2 centímetros y a trazar otra línea paralela. En la mitad superior del rectángulo vamos a marcar la mitad a lo ancho. Y a cada lado de esa línea que acabamos de hacer vamos a marcar 1 centímetro y a trazar 2 líneas paralelas. Estos dos rectángulos que se generan acá son los que componen nuestro bretel del corpiño y los vamos a dividir a la mitad a lo largo. Y vamos a unir ese punto con una curva con la línea punteada, es decir, la línea que hicimos a los 2 centímetros bajo la mitad del largo del rectángulo. Esa curvatura es la que forma la sisa de nuestro corpiño deportivo. Ahora vamos del otro costado y desde la mitad del rectángulo vamos a unir con una curva con la mitad del bretel también para formar el escote delantero. Vamos a la parte baja del rectángulo y del costado de la sisa vamos a entrar 2 centímetros y lo vamos a unir con una diagonal con la curvatura de la sisa. De abajo hacia arriba del rectángulo vamos a marcar 3 centímetros y medio para armar el rectángulo del bajo busto. Ya tenemos nuestra delantera hecha, pasemos a la trasera. Para la parte trasera vamos a repetir el mismo rectángulo. Lo marcamos a la mitad a lo largo y 2 centímetros más abajo de esta línea vamos a armar otra paralela. En la parte superior del rectángulo vamos a marcar la mitad a lo ancho y vamos a formar el bretel haciendo 2 líneas paralelas a 1 centímetro de distancia de esta. Armamos la sisa. Y ahora acá en la primera variante, desde la mitad del rectángulo vamos a bajar 5 centímetros y ahí vamos a dibujar el escote hasta la mitad del bretel. Hacemos la línea del bajo busto, que también es a los 3 centímetros y medio, y hacemos el entalle de 2 centímetros en el lateral. Por último nos queda marcarle los márgenes de costura. Van a ser de medio centímetro en todo el contorno del corpiño deportivo.
atención acá, en la línea del bajo busto vamos a marcar medio centímetro hacia abajo y vamos a marcar también ahí un recurso de costura. Guíense por el video que se los muestro tal cual es. Por ahí vamos a recortar y vamos a descartar la parte que hicimos como bajo busto. Con la delantera hacemos exactamente lo mismo, recursos de costura, y para el bajo busto hacemos el medio centímetro y descartamos lo que queda del trazo de bajo busto. Y ahora nos queda hacer el bajo busto porque hoy lo descartamos cuando recortamos este molde, así que vamos a medir la parte baja del molde de ambos moldes y la vamos a sumar. Y con esa medida, que en mi caso me dio 34 centímetros, vamos a trazar un rectángulo de 8 centímetros de ancho. Ese va a ser nuestro nuevo molde de bajo busto. En este caso no vamos a aplicar recursos de costura y lo vamos a recortar tal como nos quedó. Ahora sí, ya podemos pasar a cortar la tela. Sobre el doblez de mi lycra con algodón yo voy a poner lo que sería el centro de la espalda. Hago esto para que me quede una pieza que va a ser la de la espalda completa. Y el mismo mecanismo voy a utilizar con el bajo busto y el centro delantero, para que me queden todas piezas completas. Se los muestro tal cual en el video. Una vez que terminamos de recortar todo, vamos a cortar una segunda pieza delantera. Enfrentando, atente acá a este detalle, el derecho de la delantera con el derecho de la tela. Estas son las piezas que tienen que tener antes de empezar a coser. Y ahora pasemos al armado. Vamos a agarrar las dos piezas delanteras y la pieza trasera. Colocamos espalda y delantera de modo que queden en contacto derecho con derecho de ambas piezas. Y ahora vamos a colocar la otra delantera chocando el lado derecho de esta pieza con el lado derecho de la otra delantera. Y vamos a alfiletear los laterales y los hombros de este corpiño deportivo para pasar a la máquina. Esta costura la vamos a hacer con puntada zigzag número 2,5 y la aguja que voy a utilizar es punta bolita número 11. Prolijamos las costuras. Y ahora vamos a agarrar la pieza del bajo busto y la vamos a cerrar, enfrentando los extremos derecho con derecho y cosiendo con la misma puntada de recién. Les queda algo así. Vamos a doblar esta tira a la mitad, de modo que nos queden de ambos lados de la tira el derecho de la tela. Y ahora, por la parte baja de mi corpiño, voy a ir poniendo en todo el contorno la tira del bajo busto, siempre trabajando del lado del derecho de mi corpiño. Vayan poniendo alfileres y guiándose con el video, que esta parte puede costar un poco.
vez que lo tenemos todo alfileteado, pasamos a la máquina y cosemos con la misma puntada que veníamos cosiendo. Frenamos un poco antes de llegar al final para que nos quede un agujerito donde después pasaremos el elástico. Emprolijamos nuevamente todas las costuras. Y ahora viene la parte del escote y de la sisa. Vamos a medir el contorno del escote tratando de estirar lo menos posible la tela y lo mismo vamos a hacer con las sisas. En mi caso el escote dio 93 centímetros. Hacemos lo mismo con la sisa que me da 45 centímetros. Si este número les varía un poco, no se preocupen, no es tan grave. Ahora, a esta medida le vamos a hacer una reducción del 10%. Entonces la medida de mi escote va a quedar de unos 84 centímetros y la medida de mi sisa va a quedar de unos 40,5 centímetros. Con esas medidas vamos a cortar unas tiras. Fíjense que yo doblé la lycra con algodón a la mitad y voy a partir desde el doblez. Y voy a hacer una tira, una marca de 42 centímetros por 3 centímetros de ancho, que va a ser para mi escote. ¿Por qué 42? Porque tengo la tela doble y nuestro contorno del escote había quedado 84 centímetros con la reducción. Y voy a marcar otro rectángulo que va a tener 40,5 por 3 centímetros de ancho, que voy a utilizar para mis sisas. En este caso sí utilizamos la medida de 40,5, que fue la medida que nos dio la sisa con la reducción del 10%, porque necesitamos dos tiras, una para cada sisa. De esta manera van a quedar dos tiras cortas para lo que es la sisa y una tira larga que va a ser para el escote. Lo que vamos a hacer es enfrentar el extremo de cada una de las tiritas y coser con una puntada zigzag. Les voy a mostrar cómo colocar una de las tiritas en el escote. Vamos a agarrar la tirita, le vamos a abrir la costura y la vamos a apoyar sobre la costura del hombro. Vamos a trabajar derecho de la tirita con derecho del corpiño deportivo. Alfileteamos el hombro y vamos a empezar a recorrer todo el contorno del escote con la tirita y alfileteándolo. Atentis al video que les estoy mostrando cómo hacerlo. Una vez que alfileteamos todo el contorno del escote, vamos a pasar a la máquina y vamos a coser con una puntada zigzag. La puntada con la que estoy cosiendo es una número 2,5, que es con la que veníamos cosiendo todo el corpiño. En esta parte es muy importante que tratemos de estirar la tela lo menos posible. Nos tiene que quedar algo así. Y ahora lo que vamos a hacer es costura para arriba y doblamos la tirita para adentro. Costura para arriba y doblamos la tirita para adentro. Y volvemos a alfiletear todo el contorno. Una vez que termino todo el contorno, paso a la máquina y acá voy a coser con una puntada recta. El número de la puntada va a ser número 3, tiene que ser apenitas un poquito más grande que la media. Voy a coser por el lado derecho del corpiño y bien en el bordecito de la tirita rosa. Del lado interno del corpiño tienen que ir asegurándose de estar agarrando también la tirita con la costura. Cuando lo terminan de coser, atracan y les tiene que quedar algo así. Prueben estirando la costura. Si no se rompe, está perfecto. Si se rompe, la pueden volver a coser.
De la misma manera vamos a hacer la terminación en cada una de las sisas. Ya casi lo tenemos, nos falta colocar el elástico en el bajo busto. Para esto hay dos opciones, pueden medir 2 veces el largo del bajo busto o pueden contornearse el cuerpo bajo el busto de ustedes y tomar la medida exacta que mejor les quede cómoda. En mi caso fueron 64 centímetros. Alfiler de gancho en el extremo del elástico y ahora llegó el momento de pasarlo por la abertura que habíamos dejado en un comienzo. Atención, atención acá, trábense el otro extremo del elástico para que cuando lo estén pasando no se les meta adentro del canal donde están elastizando. Una vez que dieron la vuelta completa, enfrentan derecho con derecho del elástico y pasan a la máquina a coserlo con una puntada zigzag. A mí me quedó algo así. Voy a emprolijar la costura y voy a sellar el borde del elástico con fuego. Y ahora lo último que nos queda por hacer es cerrar esa aberturita que quedó en el bajo busto. Es simplemente ir a la máquina y pasarle en ese pedacito la puntada zigzag, atracando cuando empiecen y atracando cuando terminen. Para, antes de terminar, emprolijame todas las costuras y cortame todas las hilachas. Y así queda este hermoso corpiño deportivo terminado. Les quiero contar que cuando ustedes estén viendo este video, yo ya lo estrené y les puedo asegurar que es súper cómodo. Espero que les haya gustado este video, ayúdenme con un like, suscríbanse al canal de YouTube y pueden seguirme en Instagram con la cuenta de @creartecrea.